Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1157 del manga, capítulo titulado El Bar Legendario, el cual comienza con los piratas de Rocks saqueando un templo que se hacía pasar por una caridad, pero que en realidad todo el dinero que recaudaban para hacer frente a la hambruna infantil lo acumulaban para sí mismos, es decir, actuando un poco como Robin Hood, si no fuese porque ellos tampoco es que sean el mejor de los ejemplos del mundo, ni siquiera para otras bandas piratas, llevándose tan mal como para no solo no ayudarse entre sí cuando enfrentaban algunos problemas menores, sino que incluso agravaban la situación, por ejemplo, lanzándoles una bomba, tal y como vemos a Shiki hacer a Shirohige, Kaido y Kyo, quienes andaban esperando a que les ayudasen para salir de la planta de abajo. Bomba que evidentemente no les hizo nada, pero que sí que causó que para vengarse Shirohige usase el poder de su Gura Gura no Mi, y con ello destruyese la isla al completo, causando que todos los que estaban arriba pasasen a estar igual de abajo que él, comentándole Kaido lo muy celoso que se siente y cómo desea tener un poder como el suyo, respondiéndole Shirohige que se tome su tiempo y que elija sabiamente, puesto que le acompañará por el resto de su vida, dándole la razón Kaido. Tras ver cómo Shiki también ya era usuario de su Akuma no Mi en ese entonces, a Kyo enterarse que ha sido Shiki quien les ha lanzado la bomba y por ello ponerse a pelear contra él, vemos a Rocks poner un poco de orden entre los miembros de su tripulación diciéndoles que se den prisa y que más vale que no hayan dañado el tesoro, cuando de repente buques de la marina aparecen rodeando la isla ya destruida en la que todavía se encontraban, dándose cuenta Shirohige que si han llegado tan rápido es porque alguien les ha debido de informar de antemano de las intenciones de los piratas de Rocks, lo que al propio Rocks parecía darle igual, ya que en lugar de ponerse a investigarlo, parece que lo que hacía siempre era contraatacar, saliendo victorioso de cada una de estas situaciones, acumulando así un historial de crímenes que probablemente nadie más haya tenido en toda la historia, hasta el punto de que aunque en aquel entonces Roger ya estaba en la mar, esa época de frenéticas actividades era conocida como la Era de Rocks. Dejando a un lado a los piratas de Rocks, aunque no por mucho tiempo, entramos en una sucesión de frentes abiertos relacionados entre sí, estando el primero de ellos ubicado en el país no afiliado al gobierno mundial Enishi, en el Nuevo Mundo, donde el gobierno mundial y Harald están teniendo una confrontación, al el gobierno no considerar a sus habitantes ni personas con derechos por tomar las tierras no afiliadas a ellos como zonas sin ley y secuestrarlos, mientras que Harald, además de esa manera de pensar parecerle una barbaridad, considerar que le debe una a los habitantes de Nishi, por ellos ofrecerles recursos, agua y comida, cuando en el BAF pasaron por la etapa de hambruna, chantajeándole el miembro del gobierno mundial a Harald con que si pasa a atacarles, su deseo de hacer del BAF un país afiliado al gobierno mundial se complicará aún más, poniéndole contra la pared en el momento en el que dispara a una de las mujeres secuestradas de Nishi, mientras insiste en que ninguno de estos prisioneros son personas para ellos, lo que acaba causando que Harald tome una decisión, evidentemente la de atacar al gobierno mundial y proteger al resto de Nishi. Después de ver cómo desde el diario de Economía Mundial manipularon la noticia de lo que realmente ocurrió en Enishi, como no, nos movemos al segundo frente abierto de esta sucesión, ubicado en la taberna de Ida, en el BAF, donde Rocks le está diciendo a Harald que ya le avisó sobre cómo actúa el gobierno mundial, para de seguido volver a invitarle a unirse a él y volver a ser rechazado, contestándole Harald con que recuerde sus palabras: sí o sí, algún día el BAF formará parte del gobierno mundial, respondiéndole a Rocks si acaso cree de verdad que afeitándose la cabeza aumentará la posibilidad de que eso ocurra, preguntándole entre risas de qué cultura ha sacado esa idea, comentándole Harald que al igual que él, Garp también se rió de ese cambio que llevó a cabo,
pasando a decir Rox en relación a Garp lo mucho que odia los altos cargos para los que trabaja, añadiendo que debería de hacerse pirata, respondiéndole Harald con que el gobierno mundial y la marina son una organización, así que como en todos lados hay escoria, pero en el día a día la marina trabaja duro para salvar vidas, incluso han comenzado a aceptarles reclutando guerreros fuertes del BAV, deseando poder enviar más de sus guerreros al estar seguro que salvarían muchas más vidas así, respondiéndole honestamente a Rox que eso suena como un problema para él y para los suyos. Llegando así al tercer y último frente abierto de esta sucesión, ubicado en el cuartel general de la Marina y teniendo como protagonistas a Garp, Sengoku y Otsuru como vicealmirantes y a Kong como almirante, exponiendo Kong las quejas de unos altos cargos en relación a tener gigantes entre sus filas, poniendo excusas tan estúpidas como para que Garp las ridiculice y mantenga su apoyo a que los gigantes se unan a ellos, añadiendo Sengoku que Harald es un hombre sincero y bondadoso que está intentando cambiar la historia del BAV, y Otsuru que los rumores dicen que Rox está intentando reclutarlo, y que si eso ocurre puede que ni la marina pudiese detenerles, contestándoles a los tres con que sabe perfectamente que lo que dicen es cierto y que él también está de acuerdo, pero que la posición de los altos cargos le pone a él entre la espada y la pared, manteniéndose Garp completamente tajante en que debe de ignorarles y reclutar tantos gigantes como sea posible, además de afiliar el BAV al gobierno mundial. Y tras estas declaraciones es como nos movemos al último frente abierto del capítulo, hace 42 años en la isla Hachinosu, entrando en caos y desesperación toda la isla al leer el periódico y encontrarse con la noticia de que Sakuyaku ha dejado de ser la capitana de las piratas Kuya, rompiendo así las esperanzas de todos los piratas de encontrarse con ella en la mar y tener aunque sea una pequeñísima oportunidad. Noticia a la que también vemos reaccionar, primero a Gloriosa y Lin, no entendiendo Gloriosa la razón, pero esperando que no sea la misma que ella de perseguir a un hombre y que ese hombre en concreto sea Roger, y luego a Miss Bucking y Newgate, estando la primera celosa al parece Saki ser la única mujer que existe en el mundo, pero a su vez estar seguro de que Newgate solo tiene ojos para ella, respondiéndole Shirohige que en ningún momento se ha sentido atraído por ella, lanzándosele al cuello Miss Bucking diciendo que cómo es eso posible si podría tener a cualquier hombre del mundo que ella desease, respondiéndole de nuevo Shirohige que si ese es el caso, entonces ¿por qué le importa que no se sienta atraído por ella?, respondiéndole de vuelta quien años después proclamaría que su hijo Weevil también es hijo de Barba Blanca, que quien ella quiere es a él. Cuando de repente el barco de las piratas Kuya atraca en la isla Hachinosu y de ella baja la mismísima Sakuyaku, volviendo loco a absolutamente todo el mundo, más aún cuando declara que su deseo es vivir en la isla por un tiempo, añadiendo que no deja de ser una pirata, así que aunque abandone la piratería, la marina le seguiría persiguiendo, así que ha decidido esconderse en este lugar por un tiempo, terminando por preguntarles si la protegerán, respondiendo al unísono todos con el sí más contundente que ha debido de haber en la historia. Un sí que viene acompañado también de una enorme cantidad de ayuda para acabar construyendo el bar timador de Shaki, un establecimiento que acabaría siendo tan famoso hasta el punto de tener un mes de cola para poder acceder a él, siendo quienes lo estrenaron los mismísimos piratas de Rox al justo haber aparecido en el momento en el que terminó de ser construido, quedando también todos ellos enamorados al ver a Shaki vestida de camarera, sí, incluidos el propio Rox, Shirohige y Shiki, y con el narrador comentándonos que con el tiempo se convirtió en un tesoro para todos los piratas que hicieron de la isla Hachinosu su hogar, y que qué es un tesoro, sino algo que puede ser robado, y con un cambio de frente completamente aleatorio a Marieyoa, en el que vemos a Mars decir que ofrezcan a Harald el siguiente ultimátum, permitir que el BAV se una al gobierno mundial a cambio de matar a Rox,
es cómo termina este capítulo. Sinceramente, por mucho que al principio del capítulo haya comentado que los piratas de Rocks quizás no son el mejor de los ejemplos para otras bandas piratas por cómo actúan entre ellos y también por cómo hemos visto que funcionaban realmente para lo que debería de ser, para la cantidad de egos y de roces, por decirlo de manera amable, que hay, los piratas de Rocks realmente eran pero que muy funcionales. Quiero decir, consiguieron llevar a cabo muchísimos crímenes y los llevaron a cabo bien, hasta el punto de que el gobierno mundial era incapaz de detenerles. Es decir, en cierta manera había una organización realmente buena detrás, así que no es de extrañar que hayan pasado a los anales de la historia, lo que hace que Rocks tenga un mérito enorme básicamente por haber sido el líder de este grupo, y lo que hace que no sea de extrañar que le pusiesen el nombre de una época en honor a su propio nombre, vaya, y que realmente le llegasen a temer tanto, porque llevar a cabo lo que él consiguió sinceramente es algo que posiblemente absolutamente nadie en el mundo de One Piece haya replicado, o si lo han hecho posiblemente sean figuras como Joy Boy, y como en un futuro lo será Luffy, aunque evidentemente desde un lado más bondadoso. Aunque bueno, hay algo dentro de los piratas de Rocks que puede ser que realmente sí que no fuese especialmente positivo, más allá de no ser gente precisamente buena la que pertenecía a esa banda pirata, al menos no todos ellos, y es el hecho de que puede ser que hubiese un traidor entre sus filas. No sería una locura, precisamente por todos los roces que había en dicha banda pirata, pero sí que a su vez lo sería porque al fin y al cabo como que todos ellos sí que hasta cierto punto tenían un objetivo en común, que básicamente era como enriquecerse o precisamente llevar a cabo otros objetivos que todos ellos tuviesen en común. Pero el hecho de que hubiese alguien que sí que remase en contra, sí que en cierta parte sería algo muy puntual y muy diferente al resto de los miembros. La cuestión es si realmente había un traidor entre los piratas Rocks, y por eso precisamente la marina aparecía tan pronto en los lugares que los piratas de Rocks iban a acabar atacando, o por eso precisamente también sabían que iban a ir a God Valley más tarde, o si realmente no había un traidor y hay alguien que era capaz de seguirles la pista sin que ninguno de los piratas de Rocks se enterase, lo cual me parecería un poco extraño, pero quién sabe, alguien rollo Absalom con el poder de la invisibilidad pues sería capaz de hacer algo así. Pero claramente supongo que de entre estas dos opciones lo más posible sea lo del traidor, y si lo es, a ver, estoy un poco cansado de traidores, sinceramente, viendo que en cada uno de los últimos arcos ha habido uno, pero sí que me hace tener curiosidad, no por saber quién es, sino por saber por qué les traicionaba. Si realmente porque quizás era el típico que quería acumular todos los tesoros para sí mismo, o si había alguna profundidad más detrás de esa traición. Un comentario que me ha llamado mucho la atención de este capítulo ha sido cuando Harald y Rocks estaban hablando, y en concreto a lo que me refiero es cuando han hablado de la rapada de pelo básicamente que ha tenido Harald, de afeitarse la cabeza. Y no me interesa tanto la parte de haberlo hecho como intento de convencer al gobierno mundial, sino que lo que me llama la atención es el hecho de que Rocks ha comentado de qué cultura ha sacado esa idea. Es un comentario, creo que demasiado extraño como para que realmente no haya nada importante detrás. Quiero decir, creo que Oda se lo podría haber ahorrado perfectamente, o haber puesto cualquier otra excusa si no fuese porque realmente quiere contar algo con esa pequeña introducción
que nos ha hecho, así que cabe la posibilidad de que dentro de poco sepamos acerca de la cultura de alguna sociedad o tribu que existiese en el pasado que pueda ser clave para la historia de One Piece, como cada vez lo son más en los arcos recientes. Poco después, en esa misma conversación entre Rox y Harald, hemos visto cómo Rox opinaba que Garp debía de ser pirata, lo cual es bastante irónico, siendo que Garp lo que buscaba era que sus nietos fuesen marines y al final lo que acabaron siendo fueron piratas. Es decir, es un poco como que cada uno deseaba que se convirtiese en una cosa de lo que acababan siendo, aunque bueno, Rox y Garp en principio no tienen ningún tipo de parentesco más allá de ambos ser Dis. Pero bueno, de todo esto lo que más me ha gustado ha sido el hecho de que Harald haya dejado claro que evidentemente dentro del gobierno mundial hay tiranos, hay gente malvada, como en todas las organizaciones, pero que también hay gente mala y que de hecho, hay gente buena, perdón, y que de hecho por norma general al menos la mayoría de los que trabajan para esta organización en rangos más bajos sí que buscan el bienestar del mundo. Y esto me gusta que haya sido mencionado porque ya desde hace bastante tiempo creo que cada vez más, bueno, de hecho este capítulo es un ejemplo de ello, se nos está introduciendo el hecho de que tiene pinta que en la guerra final contra el gobierno mundial va a acabar habiendo una rebelión dentro de la propia marina entre aquellos que decidan que lo que deben de hacer es crear una nueva organización que realmente apoye y ayude a todo el mundo de manera justa, y otra que sea más corrupta y decida, digamos, que quedarse más con el poder, lo que básicamente Oda realmente lleva introduciendo desde hace mucho tiempo, con Garp y ya en el presente, con Koby. Y sinceramente por esto es que me gustaría, tal y como dije en la reacción ayer, que Garp se mantuviese vivo hasta el final de la serie. Ahora mismo diría que es uno de los personajes que más posibilidades tiene de morir, evidentemente por la situación en la que se encuentra, pero es cierto también que estamos hablando de One Piece. Aún así, por mucho que estemos hablando de One Piece, a mí sí que me daría genuina pena que Garp muriese, y no por el hecho de que evidentemente podría llegar a ser algo muy triste para muchos personajes como Luffy y Koby, sino porque realmente es alguien que se merece ver cómo el mundo va a cambiar una vez el gobierno mundial actual caiga. Sería muy guapo, la verdad, muy guay ver a Garp como en cierta manera supongo que habiendo cumplido, no sé si decir su sueño, pero sí desde luego lo que él considera algo justo. Y por cierto, hablando de Garp, he leído por parte de Sandman que a Kong le estaba hablando como de manera muy informal, muy grosera, casi como si él fuese el superior de Kong en lugar de al revés. Lo cual me hace preguntarme si realmente se comunica o se comunicaría igual con los altos cargos del gobierno mundial como los miembros del Gorosei o incluso el propio Im. Sería muy gracioso, la verdad, ver una interacción de Garp y Luffy, los dos expresándose igual de manera muy vulgar hacia estas figuras, y que Dragon esté también un poco de por medio y ver realmente si él se sumaría a esa manera de expresarse o si él mantendría, digamos, que un tono más neutral o serio como le hemos visto hasta ahora. Es que puede llegar a ser un trío muy gracioso ese junto, ¿eh? Ojalá lo tengamos también en un futuro. Un detalle del que no me di cuenta leyendo el capítulo es que más tarde, concretamente cuando Gloriosa y Lin Lin están hablando acerca de la noticia de Sakuyaku habiendo abandonado el puesto de capitana de las piratas Kuya, es que se encuentran Katakuri, Daifuku y Oden de chiquitos en esa viñeta, y hay que decir que el Katakuri chiquito es bastante gracioso. Supongo que lo tendréis ahora mismo en pantalla. No tengo nada más que decir en relación a eso.
pero lo dicho, es bastante adorable, en cierta parte, pero sobre todo bastante gracioso. Y hablando de Sakuyaku, nos tenemos que preguntar cuál es la razón por la cual huía del gobierno mundial, o quizás mejor dicho, qué es lo que hizo que decidiese que el lugar para huir del gobierno mundial, el mejor lugar para huir del gobierno mundial, fuese la isla Hachinosu. Si realmente era porque, digamos que los piratas de Rocks en aquel entonces eran como el mayor antagonista, el mayor rival que podía tener el gobierno mundial y unos enemigos que muy difícilmente podían derrocar, o si realmente había algo más detrás, algo que Sakuyaku quisiese buscar, puesto que en este capítulo al fin y al cabo también se nos ha dado a entender muy claramente, sobre todo en la traducción oficial al inglés, en la española no quedaba tan claro, pero en la inglesa sí, que Sakuyaku es el tesoro que el gobierno mundial robó de la isla Hachinosu y que más tarde los piratas de Rocks intentaron recuperar, siendo esa la razón por la cual fueron a God Valley. Es decir, que en el anterior capítulo nos introdujesen a las piratas Kuya no fue simplemente para enriquecer un poco el lore, sino porque realmente Saki jugó un papel muy clave para lo que acabaría siendo el destino del mundo de One Piece, por ser el lugar en el que en teoría Rocks cayó derrotado. Así que habrá que ver qué más hay en relación o detrás de todo este tema de Saki, porque yo creo que sí que debe de ser más que el simple hecho de quiero dejar la piratería, pero sigo siendo considerada una criminal por el gobierno mundial, por lo tanto me siguen persiguiendo y creo que este es el mejor lugar para esconderme, más aún cuando la propia Saki ha dicho que lo que buscaba era esconderse ahí durante cierto tiempo, no para siempre. Es decir, suena más a que hay otra razón detrás de haberse ido a donde acabó yendo. También en relación a Saki me ha llamado mucho la atención en este flashback el hecho de que ha tenido enamorados a Roger, a Rocks, a Shirohige, a Shiki y a muchos otros piratas legendarios o muy potentes. Mientras que en el presente Boa Hancock, pese a también ser considerada como la mujer más atractiva del mundo, dentro del mundo de One Piece, y sí, evidentemente llamar la atención de la gran mayoría de los hombres que existen, parece que los hombres realmente poderosos no caen en sus garras, o al menos quizás lo mejor dicho sería que no lo expresan de manera tan exagerada como lo han expresado pues Roger, Rocks, Shiki, Shirohige, etc. cuando eran jóvenes frente a Sakuyaku, porque hay un momento, por ejemplo, en la guerra de Marineford, que Kurohige sí que ve a Boa Hancock como alguien realmente peligrosa y pasa a atacarle directamente, de hecho mencionando que si le diese la oportunidad les convertiría en piedra y por lo tanto básicamente caerían derrotados frente a ella. Es decir, ahí sí que están admitiendo que se sienten atraídos por Boa Hancock, pero en ningún momento vemos como esa exageración que estamos viendo en este flashback. Así que creo que más bien no es que Boa Hancock no cause ese efecto en los hombres de la actualidad, sino que los hombres de la actualidad tienen mucho más cuidado que el que tenían los hombres de hace 40, 50 años, o que son más conscientes de lo que les puede acabar pasando si no se controlan. Es decir, básicamente sí, que tienen más cuidado y que no son tan expresivos como lo eran antes, lo cual en cierta parte me gusta porque da mucho más la sensación de antes de ser como
rollo piratería más genuino, mientras lo que es a día de hoy es casi como algo, un rollo más casi que político, la verdad, por los intereses que tiene cada personaje. Es decir, antes era algo, una piratería más pura, mientras que hoy en día es más como un conflicto mucho más mundial, pese a que irónicamente Rox lo que buscase fuese convertirse en el rey del mundo. Y por último toca hablar de ese cambio repentino que hemos tenido al final de capítulo de frente abierto, en el que Oda nos ha movido a Maria Yoa con el Gorosei, y básicamente hemos visto a Mars decir que le tenían que dar un ultimátum a Harald, en el cual consistía en darle la última oportunidad de unirse al gobierno mundial a cambio de que él matase a Rox, lo cual me parece muy curioso que Oda haya decidido mostrar, porque al fin y al cabo, según lo que tenemos entendido, si es cierto lo que se nos ha mencionado, Rox cayó derrotado a manos de Roger y de Garp. Harald no tuvo nada que ver ahí. Pero claro, si se nos ha sido introducido esto en este capítulo, ¿cuál es el punto de haberlo hecho si es que Harald no tuvo ningún impacto en la muerte o en la supuesta muerte de Rox? Quiero decir, sabemos que Harald con respecto al gobierno mundial fracasó, pero parece que en lo que fracasó fue algo más tardío, una misión mucho más tardía a la que le dieron en ese momento. Así que realmente tiene pinta de que detrás de lo ocurrido en God Valley hay una verdad que a día de hoy todavía desconocemos y que va a abrir respuestas a muchas otras preguntas que hay en lo que queda de historia de One Piece. Así que veremos si Oda quiere acabar dándonos más respuestas en este frente abierto, que de momento sí que tiene pinta de que está yendo en esa dirección, porque todo está siendo construido en relación a lo que ocurrió en God Valley, sobre todo con lo que hemos visto en el final de este capítulo, no solo por la parte de lo del Gorosei y Maria Yoa dándole ese ultimátum a Harald, sino porque también se nos ha revelado que el tesoro es Sakuyaku, es Saki, y está siendo un personaje realmente importante, sobre todo en los dos últimos capítulos. Así que sería muy extraño que, estando construyendo tanto lo que luego ocurrió en God Valley, no lo lleguemos a ver finalmente en este flashback. Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradezco muchísimo que le deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informa al instante de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los DeviantArt de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.